Invito, hermanos, en el comienzo de estas clases de escuela dominical, a abrir el libro de Apocalipsis. Vamos a ir hacia el final. Vamos a leer los versículos 20 y 21, todos juntos. Versículos 20 y 21 de Apocalipsis 22. Comenzamos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dice el Señor: ciertamente vengo en breve. Eso fue lo que Él prometió a los discípulos en el momento de su ascensión. Eso es lo que estamos esperando que ocurra en cualquier momento. Puede venir el Señor a buscar su iglesia. Así que la manera de nosotros de responder al Señor es sí, ven, es deseando ya ese reino, esa justicia que el Señor trae a la tierra. En la clase anterior estuvimos viendo o haciendo una propuesta cronológica de lo que va a suceder en la segunda mitad de la gran tribulación. Hoy vamos a ver lo que va a suceder ya en el fin de la gran tribulación. O sea, ya han pasado los últimos 3 años y medio, cuáles son los sucesos que van a ocurrir de último. Al toque de la séptima trompeta suceden las copas. Y después vamos a estar hablando acerca de esta trompeta para aclararla muy bien. Quizás muchos están confundidos en relación a la séptima trompeta. Pero una vez que se toca, se vierten de manera rápida los juicios de Dios a través de las copas. De eso habla Apocalipsis capítulo 16. Ahora, lo mismo que sucedió con los sellos, las trompetas, sucede con las copas. No sé si ustedes han podido más o menos visualizar en su mente la idea de que son 4 con 3 diferentes, 4, 3 diferentes, 4, 3 diferentes, tanto en los sellos como en las trompetas, así también como en las copas. Y vale también mencionar que hay el sonido de 7 truenos que no le fue dado a Juan revelar lo que iba a acontecer cuando sonaran esos truenos. Eso Dios simplemente lo dejó en misterio. O sea, no se sabe, no hay nadie que pueda decir qué va a suceder al sonido de esos 7 truenos. Se ha dejado en incógnita, o así lo quiso Dios dejarlo de esa manera. Pero cuando se vierten las primeras 4 copas, sucede en la primera que van a ocurrir úlceras malignas en todos los que tienen la marca del diablo. O sea, úlceras, sea provocadas por las mismas guerras que están ocurriendo, que quizás estén usando armas bacteriológicas o virus o lo que sea. Sé que va a haber úlceras en todos los que tienen la marca del diablo. La segunda copa se vierte y el mar se convierte en sangre y mueren todos los seres vivientes que hay en él. A diferencia de la trompeta, acuérdense que las trompetas afectan solamente el mar Mediterráneo. Ahora en las copas estamos hablando de todos los océanos, de todos los mares en el mundo. Cuando se dice que se convierte en sangre, uno lo puede interpretar completamente literal, porque Dios tiene poder para eso y para mucho más, para que todas las aguas se conviertan en sangre, porque eres el creador de la sangre y de las aguas, tanto dulces como saladas. Pero también, si fuéramos a especular por algo físico, científico, nosotros sabemos que las algas hacen el efecto rojo en el mar y matan a los peces y a los seres vivientes en el mar. Así que al ver Juan el mar enrojecido y él vio una sangre, puede ser literalmente sangre o puede ser el efecto de las algas que ya estamos nosotros viendo en estos días.
Hace unas semanas ocurrió allá en California, estoy seguro que ustedes vieron, la muerte de millones y millones de peces. Fue algo extraordinario. No creo que todavía tengan una respuesta de por qué sucedió eso. Y por eso yo les estoy diciendo que el Señor lo que está haciendo es nada más que dándonos una asomada a lo que va a ser en esos 7 años de tribulación. La tercera copa se vierte y entonces las aguas potables son las que se convierten en sangre. Ustedes imagínense, no agua para tomar, para lavar, para bañarse, no agua potable, punto, en toda la esfera de la tierra. ¿Cuán trágico puede ser eso, hermano? Piense por un momento. Cuán trágico que usted desee tomar un vaso de agua y que no exista el agua. O sea, porque toda se ha convertido en sangre. Eso es una plaga bastante fuerte. Y la cuarta ya es el efecto de nuestra estrella, el Sol, lo cual va a producir en ese entonces un calor abrasador. De esta copa ya estamos viendo los efectos en estos mismos momentos, como el calor ha aumentado, se está hablando del calentamiento global, etcétera, etcétera. O sea, cómo está afectada la capa de ozono, cómo está afectando los rayos solares a la Tierra. O sea que hablar de estas copas y mencionar esto ya no nos es extraño a nosotros, porque estamos viendo principios de todo esto. Ahora, esas son las 4 primeras copas. La quinta copa es herido entonces el área donde está operando el anticristo. Estamos hablando que ya él tiene su cuartel general entre el mar Mediterráneo y Jerusalén. Es ahí donde él está operando. ¿Se mudó de dónde? ¿De dónde se mudó el anticristo para ahí? De Irak. Esas fueron nuestras clases pasadas. De Irak, que es donde inicia, él se traslada para el área entre el mar Mediterráneo y lo que es Jerusalén, y todo el reino, todo su entorno es herido con tinieblas. Las tinieblas pueden también interpretarse de varias maneras. Ya al abrir uno de los sellos hubo oscuridad por la mayor parte del día, o sea, solamente se quedó la tercera parte del día con luz, o sea, prácticamente ese es un efecto que ocurre cósmico, que de alguna manera el sol y la luna afectan su radiación en la Tierra, pero al hablar de un área de operación del anticristo, las tinieblas bien pueden interpretarse por falta de electricidad, algo que ocurra que no haya electricidad. Cada vez nos estamos volviendo más dependientes de la energía eléctrica, cada vez. O sea, muchas de nuestras computadoras, si se rompen o algo, prácticamente nos trastornan la vida, porque ahí lo tenemos todo. Y estamos dependiendo ya de la computadora, ya casi ya no se escribe a mano y no se escribe a papel. Así que imaginen el efecto que puede causar que el anticristo esté usando este medio para dirigir y gobernar y manipular el mundo entero, todas sus estrategias militares, económicas, religiosas, todo esté operando bajo un sistema y que deje de funcionar por completo. Por eso es que dice la palabra cuando menciona esta copa, que esto le causa un gran dolor al anticristo y a su entorno. Y entonces, la última copa, la séptima, y la sexta copa la encuentran, todas estas copas se encuentran en el capítulo 16 de Apocalipsis. O sea que cuando ustedes lo lean en su casa y lo estudien, ya van a tener en la mente estas cosas que estamos presentando. La séptima copa, que son los versículos 17 al 21, dice que ocurre el más grande y terrible de los terremotos. Acabamos de experimentar el terremoto que ocurrió en Japón. Porque no solamente cuando se habla de terremoto, es eso, hay otras consecuencias de un terremoto. Al parecer, la sede de este terremoto va a ser Irak. O sea, ahí lo dice claramente Babilonia, el capítulo 16 de Apocalipsis. Y dice que este terremoto va a causar tsunamis
que van a hacer desaparecer todas las islas del planeta. Todas las islas. Este tsunami. O sea que esta ya es la última de las 7 copas. Y no solamente eso, añádele una granizada como nunca en la historia ha ocurrido tampoco. O sea que va a ser completamente desastroso. Y es en esta 7ª copa que cae la Gran Babilonia. ¿Se recuerdan cuando dimos el estudio? Babilonia literal es Irak. Y la Babilonia simbólica es el Israel apóstata. Ese es el momento en que el Israel apóstata recibe el juicio de Dios. ¿Por qué? El anticristo y los 10 reyes invaden a Israel. Apocalipsis 16:12, Apocalipsis 17:16. Y es cuando entonces se congregan en el valle de Armagedón para pelear unos con otros. Mientras que esto está ocurriendo en la tierra, cuán drástica es la diferencia de lo que le está ocurriendo a la iglesia, porque se están celebrando en el cielo las bodas del Cordero. O sea que mientras que nosotros estamos celebrando las bodas, esa unión con Cristo en el cielo, mire todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Entonces, ven la señal del Hijo del Hombre montado en caballo blanco, o sea, es la segunda venida del Señor. De esto habla Mateo 24:30 y Apocalipsis 19, del 11 al 16. También, en el preámbulo aquel que se hizo de lo que es las trompetas, en el último de los sellos, dice que se vio como que el cielo se enrollaba y se veía el rostro de Dios, que fue lo que hizo que la gente tratara de esconderse en cuevas y huir de la presencia de Dios. Esto de ver a Cristo, de que todo, este es el versículo donde entonces se cumple, todo ojo le verá. Es en esta oportunidad, en la segunda venida de Cristo. Cuando se dice todo ojo le verá, muchos dicen, bueno, claro, puede ser el internet, puede ser la televisión, porque esto le ocurrió ya al anticristo, cuando él murió y resucitó y todos lo vieron y todos se asombraron y fue cuando le dieron el poder. Es obvio que sea el internet o sea la televisión, va a ser el video más visto de todos los videos en el internet, en YouTube. ¿Okay? Va a ser el video más visto de todos. Pero cuando dice aquí que todo ojo le verá y se ve la señal, yo no tengo problemas en interpretar esto literalmente. Recuerden una de las cosas que estamos diciendo aquí en el estudio de Apocalipsis. No podemos ser, ¿qué? Dogmáticos. ¿Entienden eso? O sea, no podemos decir, esto va a ser así en Apocalipsis, porque puede ser que suceda algo que tenga que cambiar nuestra perspectiva. Nosotros estamos especulando y tratando de hallar la bienaventuranza que hay cuando uno estudia este libro. Y este libro de Apocalipsis puede ser altamente simbólico, figurativo, como también hay muchas partes literales. Hermanos, yo no tengo problema en aceptar, en creer, y si me equivoco, bueno, una especulación, una equivocación que uno comete al interpretar el libro, que es tan difícil, pero yo no tengo problema en ver ese cielo que se abra así, se enrolle completamente y se deje ver el tercer cielo donde está el trono de Dios y todo el mundo vea a Cristo, a la iglesia y a la Nueva Jerusalén descendiendo, y eso va a ser algo que nadie se puede ni tan siquiera imaginar. Esa grandeza, eso tan glorioso que va a suceder en esa segunda venida de Cristo Jesús. O sea que cuando dice todo ojo le verá, se verá la señal de Jesús en el cielo, viniendo montando en un caballo blanco y seguido por la iglesia y los ángeles. Eso es un evento real. Cristo viene a la tierra, y sea que se interprete literal o simbólico, sigue siendo algo sumamente glorioso. Entonces se ponen de acuerdo para pelear
contra Cristo, ahí en lo que es el Armagedón, contra Jerusalén. Recuerden que el Armagedón es simplemente la culminación de una serie de guerras que han venido ocurriendo desde que se abrió el segundo sello, el caballo rojo, y se produjo esa guerra mundial. Siguieron las secuencias de guerra hasta culminar con el Armagedón. Recuerdan también que se secó el río Éufrates para poder dar paso a los ejércitos que vienen a reunirse en el valle de Armagedón. Y cuando eso suceda, la gente le llaman guerra, batalla, porque claro, son soldados, va a haber armamento, va a haber lo más sofisticado en cuanto a poder militar que haya. Pero ¿sabe qué? No se va a disparar prácticamente ni un solo tiro, ni una sola bomba. Sí, Israel fue atacado anteriormente por esas guerras que yo les dije, pero en el Armagedón lo que va a suceder es que Dios solamente va a abrir su boca y va a hablar y va a decir. Y nada más que Dios hable y diga, se van a desangrar literalmente todas las personas que estén allí presentes para hacerle guerra a Israel y a Cristo. Una plaga, virus, bacteria, lo que sea, pero se van a literalmente desangrar la gente. O sea que eso no se van a disparar bombas ni nada de eso. Muchas veces la gente imagina en el Armagedón y le ponen la bomba nuclear. Y no va a ser así. Así no es lo que dice la palabra. La palabra dice que con la boca, con el espíritu de su boca, van a morir todos los que están congregados allí. Y no solamente Apocalipsis 19, 20 al 21 habla de esto, Zacarías 14, Joel 3, todas esas son profecías relativas a lo que es la guerra de Armagedón. En esa guerra es cuando el anticristo y el falso profeta entonces son encarcelados por un periodo de 1000 años. Eso es lo que se le llama el milenio. Entonces ese es el fin de la tribulación. ¿Qué va a pasar después de la tribulación? Bueno, ya ocurrió aquella matanza. Según Apocalipsis 19, 17 a 18, Dios reúne todas las aves del mundo para comer aquella carnicería de gente que va a haber allí. Y hay un intervalo que pronuncia Daniel 12, versículo 12, de unos 65 días que sirven para lo que es la restauración de todas las cosas. O sea que hasta ahora han ocurrido 1260 días. Después de esos 3 años y medio, 65 días más se toman para la restauración. Vamos a buscar ese versículo que es tan interesante, Daniel capítulo 12, versículo 12. Esta es la diferencia que se encuentra en esta fecha, en estos años. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Son 65 días que va a haber entre la guerra de Armagedón y ya la restauración de todo el reino teocrático de Cristo con su sede en Jerusalén. Daniel 12:12, ¿lo pudieron leer? ¿Ok? Para que no se confundan, porque nosotros estamos hablando siempre de 2 periodos de 1260 días, y aquí menciona 1335 días. Ok, recuerden que no podemos confundir lo que está ocurriendo en el cielo con lo que es la iglesia y lo que está ocurriendo en el mundo, en la tierra. El Armagedón no es el fin del mundo, no es el fin de la tierra, es el fin prácticamente del mal, de los efectos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ahora viene a ser el rey. Él establece su teocracia, su gobierno mundial, con su sede en la literal Jerusalén. ¿Okay? Eso está ocurriendo por 1000 años. Y por eso es que Isaías habla de tiempos de paz,
tiempos donde no va a haber mal, no va a haber muchas de las cosas que son efectos de lo que es el pecado. Durante ese tiempo, tanto el anticristo como el falso profeta están encarcelados en el abismo, en el pozo del abismo. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, esta es la manera en que yo lo veo y lo percibo, y para mí es una especulación, pero no es real, porque la Biblia habla de descender esta ciudad. La Biblia te menciona la magnitud de esta ciudad, su tamaño. Ya les hablé que viéndolo así aproximadamente sería como del tamaño de Estados Unidos al cuadrado. Y para mí se va a ver en órbita, así como uno ve el sol, la luna y algunas estrellas. Uno va a poder desde la tierra ver la Nueva Jerusalén. No es lógico que esa Jerusalén desciende sobre el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque si del tamaño de Estados Unidos no cabe en Israel, menos va a caber en la literal Jerusalén. Okay, así que, aparte de eso, mi base es lo que dicen los versículos 24 al 27 de Apocalipsis 21, porque está hablando aquí ya de este tiempo del milenio. Ustedes saben que todo el capítulo 21 describe a la Nueva Jerusalén. Mira el 24, y las naciones que hubieren sido salvas, ¿salvas de qué? Del Armagedón, que se dice que la tercera parte de la humanidad morirá por el efecto del Armagedón, pero van a continuar naciones en la tierra y sus gobiernos, etc. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, así como nosotros andamos a la luz del sol y la luna, y ellos dicen que es la manera en que yo lo veo, que así se va a ver la Nueva Jerusalén, y desde la tierra se va a poder ver. Dice, y los reyes de la tierra, o sea, esos gobernantes que ahora están siendo dirigidos por Jesucristo, porque Él está en su gobierno teocrático en la tierra, dice, traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea, se ve esta ciudad en medio de las naciones, en medio de la tierra. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que allí está la iglesia, pero aquí está la tierra, y la tierra después del Armagedón y después de estos 65 días de restauración, que Cristo establece su gobierno teocrático, los reyes de las naciones se someten al señorío de Jesucristo, hay paz por 1000 años, y después de los 1000 años, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre entonces el último intento de Satanás de destruir a Israel. Por eso es que Apocalipsis 20, del 7 al 9, dice, sale el anticristo del pozo del abismo donde él estaba, ¿y qué hace? Vuelve a reunir a los reyes de la tierra para hacerle guerra a Jerusalén. Entonces, yo entiendo que es cuando se cumple, segunda de Pedro 3, del 10 al 13, que es cuando dice el cielo, la tierra pasarán, los elementos ardiendo se fundirán, porque es ahí donde dice que Dios envía un fuego del cielo, los consume a todos, y es cuando para mí pasa el cielo y la tierra. ¿Por qué pienso que es entonces cuando pasa el cielo y la tierra? Bueno, inmediatamente Apocalipsis 20 menciona la resurrección de los impíos y siendo llevados al juicio final. Y noten, en el capítulo 20, versículo 11, Apocalipsis 20, 11, que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron de la tierra
y el cielo. Está hablando la tierra y su atmósfera, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya la tierra dejó ser este glorioso planeta de un ambiente habitable para todos los hombres, el único lugar del universo donde se encuentra vida para el hombre, deja ya de ser, es consumido por fuego, un fuego enviado de Dios. Pueden ser rayos gamma, pueden ser lo que sea que Dios utilice para que el cielo y la tierra ya pasen. Y entonces, cuando se refiere a la tierra, me refiero a sus habitantes y a su ambiente, porque como planeta, en el mismo centro continúa el infierno, que es donde son lanzados aquellos que son encontrados convictos en el juicio final. El infierno está en el centro del planeta Tierra. Entonces, por toda una eternidad, el ser humano o está en este lugar maldito en el infierno o está en la Nueva Jerusalén en comunión con Cristo para siempre. Esa es más o menos, hermanos, una cronología de lo que es estos tiempos finales que hemos estado hablando. Pero les hablé que hay mucha confusión en cuanto a la séptima trompeta y lo que es el rapto, o cuando la iglesia se vaya de este mundo. ¿Por qué? Por lo que dice 1 Corintios 15, el versículo 52. Antes de entrar a este tema, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho en esta cronología que hemos planteado, hermana Lloyd? Una de las plagas. Y detuvo el sol, detuvo la luna, ellos hicieron el pie en el Jordán, se secó. Entonces ya todas estas catástrofes que habla el Apocalipsis se ha cumplido, él ha hecho para que nosotros veamos que nada de eso es imposible para él. Para Dios no hay nada imposible, puede hacer. ¿Que cualquier otra pregunta, hermano? Bueno, vamos entonces a hablar de esta trompeta que habla aquí, 1 Corintios 15, versículo 52. Pero vamos a leer desde el 51, ¿verdad? Porque aquí presenta Pablo un misterio. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ahí está la confusión de la séptima trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Como aquí habla de una final trompeta y la última trompeta es el derramamiento de las 7 copas y ocurre al final prácticamente de la tribulación, son las personas postmilenialistas que creen que Cristo, la iglesia se va en la segunda venida de Cristo y por tanto la iglesia pasa por la gran tribulación. Esos son los que tienen una postura postmilenialista. Pero hermanos, por lo menos mi entender es premilenialista. Yo creo que el Señor se lleva a su iglesia antes de la gran tribulación y de eso vamos a dedicar por lo menos el poco tiempo que queda en esta clase y posiblemente la de la semana que viene,
en ver no solamente una razón, muchísimas razones por la cual podemos estar seguros de que toda esta catástrofe, todo esto horrible que viene sobre la tierra, nosotros, al ser la iglesia de Cristo, no vamos a pasar por ello. Que podemos estar plenamente seguros, porque lo que hay es un mal entendimiento de este versículo y de muchos otros. Porque Pablo es el autor tanto de Primera de Corintios 15:52 como el otro versículo paralelo al rapto de la iglesia. Me imagino que ustedes saben cuál es, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando en el 13, que también el 16 menciona la trompeta de Dios. ¿Ve? Ese es por qué relacionan el rapto con la segunda venida. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que en primer lugar no dice que es la séptima trompeta, pero ¿por qué se le llama la final trompeta? Ok, vamos a estar viendo que estamos en la dispensación de lo que es la iglesia, o la dispensación del evangelio, la gracia del evangelio de salvación, lo cual comenzó con una trompeta y termina con una trompeta. No es una trompeta literal, pero es lo que el vocablo evangelio significa proclamar buenas noticias. Y cuando alguien tocaba trompeta, es porque estaba proclamando algún suceso, algo grande que estaba por acontecer. Es como un clarín llamando la atención hacia algo. Por eso es que se tocaba trompeta, para anunciar algún rey, para anunciar algún evento. Entonces, proclamar el evangelio significa dar a conocer la buena noticia de salvación por gracia. ¿Alguno de ustedes puede leer Primera de Tesalonicenses 1:8? Primera de Tesalonicenses 1:8. Ha sido divulgada la palabra de Dios, ha sido proclamada. Eso es lo que da el sentir de una trompeta. O sea, todo esto resulta de la práctica de dar una noticia a son de bocina. Cuando Pablo escribió acerca de la trompeta en estas cartas, tanto en Corintio como en Tesalonicense, Apocalipsis no existía, de modo que aún no había sido revelado el juicio a través de 7 trompetas. Bueno, algunos dirán, puede ser que Pablo esté profetizando, pero no podemos decir esto porque él no se caracterizaba por ser un profeta, no se caracterizaba por profetizar, pero también hay otra posibilidad para poder entender esta trompeta, y se encuentra en Números capítulo 10, versículos 2 al 10. Número 10, del 2 al 10. De más está decir que es imposible no darnos cuenta del paralelismo, de la similitud que hay entre el pueblo de Israel con la iglesia. Yo creo que en todo aspecto de lo ocurrido al pueblo de Israel se puede hallar un paralelismo con lo que es la iglesia de Cristo. Su cautiverio en Egipto, la salida de Egipto, pasar por el desierto, la nueva Canaán. O sea, es un paralelismo tremendo. Entonces, vemos aquí en Números algo que ocurría cuando ellos se iban a trasladar de campamento. Dice versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo,
Fíjense, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para mover los campamentos. Fíjense, 2 trompetas. Y te van a servir para esto. Número 1, convocar la congregación. Para mí, esa es la trompeta del Evangelio. Eso es lo que se está haciendo cuando se proclama la buena noticia de salvación. Se está convocando y se está reuniendo al pueblo de Dios. Esa es la primera trompeta. Ahora, la otra era para hacer mover los campamentos. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que seamos movidos de aquí, de lo que es la tierra. Dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma, la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, un detalle muy interesante ahí, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense, estas trompetas primero fueron hechas por mandato divino, tenían que ser de plata, no cualquier plata. Tenía que ser la plata de los ciclos de la salvación, que usted puede leer en Éxodo 30, del 12 al 13. Y todo varón mayor de 20 años tenía que pagar un rescate cuando era formalmente contratado dentro del pueblo de Dios. Esa es la plata que Dios mandó a traer para construir estas trompetas. Un ciclo pesaba 11 gramos de plata, de manera que el rescate era de 5.7 gramos de plata. Entonces, estas trompetas hechas con este tipo de plata servían para convocar a la congregación y poner en marcha al campamento. Pudimos notar al leer el relato que se diferencian el sonido de los toques para cumplir ciertos propósitos. O sea, se tocaba de 2 formas, en forma normal o en forma fuerte de alarma. Cuando se tocaba la trompeta en forma normal, esto servía para convocar al pueblo a la puerta del tabernáculo. O sea que, repito, es lo que el Señor está haciendo con el Evangelio, convocando a su pueblo para él venir por él. Pero cuando se tocaba en forma de alarma o fuerte, en una señal de ruido, era para ponerse en marcha. Y ellos tenían hermosamente un plan de mudaje que era precioso, un orden específico que tenían que seguir, cada uno tenían que preparar el equipaje, recoger las tiendas. Entonces, cuando esa alarma se tocaba 2 veces, una para organizar el oriente y la segunda era para organizar el sur. Pero el último trompetazo es porque ya estaban listos para emprender la marcha. Por eso es que dice Pablo, a la final trompeta. O sea, no se está refiriendo a las 7 trompetas de Apocalipsis. Está haciendo jugando con ese paralelismo que hay entre el Israel y la iglesia. Noten que esta trompeta ya servía para Dios librar a los enemigos, Números 10:9. Así Dios va a librar al pueblo, a la iglesia. ¿Se recuerdan también cuando el pueblo estaba dándole 7 vueltas a Jericó? Al último trompetazo cayeron los muros. Josué 6 del 1 al 5. Así que aquí tenemos una preciosa imagen
de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, Pablo simplemente usando el paralelismo que hay con el pueblo de Israel. Pero noten, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Definitivamente esa es la gran tribulación. Segundo, no dice, te guardaré de la hora de la prueba, cuando venga sobre el mundo entero. No. Dice, te guardaré de la prueba que ha de venir. O sea, antes de que ya venga esa prueba, el Señor va a librar a la iglesia. O sea, si las palabras las encontráramos, quizás en otro tiempo, bueno, uno pudiera decir, cabe la posibilidad de que la iglesia pase por una tribulación, pero no, hermano. Y empezamos a mencionar algunas de las muchas evidencias que hay del premilenialismo. Dice claramente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Además de la preciosa imagen que tenemos en lo que es el movimiento del campamento del pueblo de Israel y el uso de trompetas y el sonido de alarmas, hay otras cosas también que tenemos que tener en mente. Primero, las 7 trompetas del Apocalipsis son trompetas de juicio. Y cada una de ellas está muy bien definida lo que va a ocurrir. Ya nosotros hablamos de las 7 trompetas. En ninguna de ellas se menciona el rapto de la iglesia. En ninguna. ¿Ok? O sea, esas 7 trompetas vienen sobre el mundo y específicamente sobre la casa y el dominio del anticristo. En la última trompeta ocurre el derramamiento de las 7 copas del juicio, pero si van ahí a Apocalipsis 16, estas trompetas son tocadas por ángeles. Y según Tesalonicenses nos dice que el que va a tocar esta trompeta es Jesucristo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Por qué Jesucristo? Se recuerdan que en Números Dios dijo que los sacerdotes, los hijos de Aarón, eran los que tenían que tocar las trompetas. Bueno, Cristo viene a ser nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote de su iglesia. Por eso es que Él es el único que puede tocar esta trompeta. Pero las 7 trompetas la tocan ángeles. Entonces ahí vemos ya que no concuerdan unas con otras. Otro detalle a tener en cuenta es que estas trompetas del Antiguo Testamento movían al pueblo. Sí, ya esto lo de los sumos sacerdotes, ya eso les hablé acerca de que Cristo es el gran sumo sacerdote para la iglesia. Vamos a ver entonces, hermanos, otras razones por la cual yo entiendo y creo, ¿verdad?, de que el Señor viene por la iglesia antes de la gran tribulación. Primero, ¿dónde está el rapto en Apocalipsis? Si vamos ahí estamos en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1. Ahí está el rapto de la iglesia. Está en símbolos, como otras cosas del libro, pero ahí se encuentra. Fíjense. Noten cómo comienza. Después de esto. ¿De qué? Del mensaje a las 7 iglesias. O sea, del periodo eclesiástico que representan cada iglesia del Apocalipsis. Cuando una vez pasa esta dispensación de la iglesia, de la gracia, después de esto, porque por eso empieza así, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta abierta es símbolo de entrada. O sea, va a haber una entrada al cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, es la misma trompeta de 1 de Corintios y 1 de Tesalonicenses, la que es tocada por el Señor Jesús. Entonces, hablando conmigo, dijo,
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En esa frase, sube acá, está el arrebatamiento. Se le dice a Juan, Juan es un representante de la iglesia de Cristo. Inmediatamente, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis muestran una visión del trono de Dios. Una visión donde aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, aparecen 4 seres vivientes y 24 tronos ocupados por 24 ancianos. El mismo capítulo identifica a los seres vivientes. Dice, son querubines. Pero ¿quiénes son los 24 ancianos? La palabra ancianos se han percibido también en el Nuevo Testamento para identificar líderes, obispos, pastores, o sea, líderes de la iglesia, del pueblo. Entonces, por 24 ancianos podemos entender que son figuras representativas de los salvos de ambos pactos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. O sea, están ahí los 12 hijos de Israel, ¿okay? Los 12 ancianos, representando los salvos del Antiguo Testamento, o sea, ese pueblo escogido antes de Cristo, y los apóstoles, los 12 ancianos apóstoles, que son los representantes de los salvos del Nuevo Testamento, la iglesia, y eso compone los 24 tronos o los 24 ancianos que se ven en el capítulo 4 y 5. O sea, ese es uno de los detalles. Otro detalle más. En el capítulo 5 se aprecia al Cordero recibiendo un libro sellado por dentro y por fuera. Y cuando él recibe ese libro sellado, ¿verdad?, hay una multitud que cantan un canto de redención. Y si usted se leen la temática del canto, tú me redimiste con la sangre del Cordero. O sea, ¿quiénes son sino la iglesia? Porque los ángeles, ellos no pueden cantar esto, porque ellos nunca fueron redimidos. Nunca. Los ángeles, cuando cayeron, y los que se quedaron santos para siempre. Ellos no fueron redimidos. Los que hemos sido redimidos somos nosotros, la iglesia. Y la Biblia dice que tenemos que cantar con entendimiento. Mire 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre ahí está incluyendo, has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esa es la iglesia, la que fue redimida por la sangre de Cristo. No pueden ser ángeles quienes están cantando y quienes están presentes en ese momento que a Cristo se le da el libro que está todavía sellado por dentro y por fuera. ¿Entienden? Es más, el versículo 11 entonces identifica 3 grupos presentes. Mire, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, o sea, ángeles, y de los seres vivientes, ahí están los querubines, y de los ancianos, ahí están la iglesia, que eran en número millones de millones. O sea, que están identificados claramente los 3 grupos que hay presentes, y todavía Cristo no ha abierto el libro. Cuando decimos Cristo no ha abierto el libro, es Cristo no ha comenzado la gran tribulación. Porque la gran tribulación comienza con la apertura del primer sello. Entonces es lógico que si la iglesia está allí, cuando a Cristo se le da el libro sellado y todavía no lo ha abierto, es que el rapto ocurrió antes de la gran tribulación. Por eso que después el canto cambia para una alabanza general, que es cuando dice, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, al que está sentado en el trono, y repite el 14, los 4 seres vivientes decían amén, los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban. O sea, que aquel canto de los redimidos luego se vuelve un canto general que ya los incluye a los 3 grupos de adoración y alabanza al Cordero. Y entonces viene el capítulo 6, que es la apertura de los sellos, la gran tribulación.
O sea que el capítulo 4 comienza mostrando una puerta abierta en los cielos. Yo les hablé de eso y ya con esto vamos a terminar. Esa frase que dice, sube acá, que leímos ahí, en el capítulo 4, versículo 1. ¿Verdad? Hablando conmigo dijo, sube acá. En griego es ababá, o sea, A, B corta, A, B alta, ababá, woe, W-O-E. Esa es la frase que se encuentra en el griego cuando dice sube acá. Ababá, woe. Cuando usted busca Apocalipsis 11:12, que es cuando los dos testigos son levantados en una nube y son arrebatados, se usa la misma frase en el griego. O sea, la misma frase que se usa en el griego para mostrar cuando los dos testigos son levantados en una nube, es esta que aparece aquí en sube acá en Apocalipsis 4:1. O sea que es ahí claro donde se encuentra el rapto de la iglesia. La semana que viene, hermano, vamos a ver muchas otras razones que apoyan el premilenialismo. Entonces, pero hasta aquí hemos podido identificar el por qué Pablo usa y dice la final trompeta. Está poniendo un paralelismo que para aquellos lectores era fácil de entender. Ellos tenían el Antiguo Testamento, la Septuaginta en sus manos, habían leído acerca del movimiento de campamento, cuando Israel, Dios lo movía, y ese paralelismo lo usó Pablo para mostrar la final trompeta. O sea, cuando se toque esa trompeta de alarma, es porque ya se tienen que ir. Las otras trompetas era para congregar y organizar al pueblo. Y noten que eso es lo que está haciendo Cristo. Cristo, con el Evangelio, trae a las personas al seno de su iglesia y las va organizando, quiere decir, las va discipulando, las va enseñando, las va moldeando. ¿Okay? Pero va a llegar el momento que se va a tocar esta trompeta de alarma y la va a tocar Cristo, que es cuando nos vamos a ir de este mundo. O sea, vimos eso, vimos que el rapto se encuentra en Apocalipsis 4:1, no solamente por la frase sube acá, pero también menciona ahí una puerta abierta en el cielo, voz de trompeta, y se muestran los 24 ancianos, que si usted se pone a pensar, ¿quiénes son? Si ya se mencionan ángeles, se mencionan los querubines como un tipo de cuerpo angelical especial. ¿Quiénes son los otros? Si Dios no ha creado otros seres que no sean seres humanos. Es claro que son los representantes de la iglesia, y lo apoya aún todavía más que están cantando un canto de redención, y que todo esto ocurre cuando Cristo no ha abierto ni tan siquiera el primer sello que da comienzo a la gran tribulación. Pero hay muchas otras razones, hermanos, así que vamos a seguir estudiando la semana que viene.